y PR es algo similar. De tal forma que debemos de cuidar que VR sea mayor que VU. O visto desde otra forma, VR entre VU tiene que ser mayor o igual a 1. ¿Sí? Muy parecido a lo que hicimos en el análisis ante cargas verticales. ¿De acuerdo? Digamos, el concepto general así es. Ahora, vamos a empezar el día de hoy a ver lo que sería el cálculo de VR. Pero antes que nada, lo primero que tenemos que hacer es la revisión de las condiciones del método simplificado. Antes de poder revisar VR y VU, primero debemos de verificar si es válido utilizar el método simplificado en nuestro proyecto. ¿Bueno, chicos? Y para hacer eso, nosotros debemos de seguir esta presentación. Ustedes ya la tienen, ya habíamos visto algunas cosas de ahí. Y bueno, ¿qué es lo que me dice el reglamento? Dice: el método simplificado para análisis por cargas laterales. Dice: para determinar las fuerzas y momentos internos que actúan en los muros, las estructuras tipo 2 se analizarán con el método simplificado, cuyos requisitos vienen en este subcapítulo. En caso de que la estructura no cumpla con los requisitos, el análisis debería de ser con algún otro método. ¿Cuáles son esos requisitos? Nos dice: será admisible considerar que las fuerzas cortantes que toma cada muro o segmento es proporcional a su área transversal. Ignorar los efectos de torsión, el momento de volteo y la flexibilidad de diagrama, y emplear el método estático de las normas técnicas de sismo para la determinación de las fuerzas sísmicas. Es decir, el VU lo vamos a determinar con el método estático. Eso lo vamos a ver más adelante. Dice: para determinar las fuerzas sísmicas cuando se cumplan simultáneamente los requisitos de la al J. Entonces, lo primero que vamos a hacer es revisar si cumplo esos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, a 10 requisitos. Debo de verificar si cumplo los 10 requisitos. El primero nos dice: en cada planta, que sería el requisito del A, dice: en cada planta, incluyendo a la apoyada en la cimentación, al menos el 75% de las cargas verticales están soportadas por muros continuos en elevación, desde la cimentación ligados entre sí mediante losas monolíticas o otros sistemas de piso suficientemente resistentes y rígidos al borde. Yo les pregunto, en el proyecto que estamos viendo como ejemplo y en el que ustedes están haciendo, ¿se cumple este requisito? No, pero el hecho de que el 75% de las cargas la reciben los muros. ¿Cuándo no sería que una carga la recibe el muro? Cuando tengo traves y columnas. Una parte de la carga la mandan las columnas a la cimentación. Pero ¿están de acuerdo que en nuestros proyectos con el método de simplificado no tenemos traves ni columnas? Entonces solo tenemos muros y todos los muros son de carga. Entonces, ¿están de acuerdo que si todos los muros son de carga, el 100% de las cargas verticales las transmiten los muros? Entonces estamos cumpliendo con que al menos el 75% de las cargas las transmiten los muros. ¿Sí? Entonces, las cargas verticales las transmiten los muros a la cimentación. Y aquí lo ponemos mayor al 75%. Que repito, como no tenemos traves ni columnas, el 100% de mi carga la están transmitiendo los muros a la cimentación. ¿Estamos de acuerdo? Automáticamente, si mi estructura cumple con que sea estructura tipo 2, cumplimos este requisito por default, porque no vamos a tener traves ni columnas. Muy bien. ¿Qué me dice el inciso B? Dichos muros tendrán una distribución con respecto a dos ejes ortogonales
tal que el valor absoluto de la excentricidad torsional calculada estáticamente S no excede el 10% de la dimensión en planta del entrepiso medida paralelamente a dicha excentricidad B. La excentricidad torsional podrá estimarse como el cociente del valor absoluto de la suma algebraica del momento de las áreas efectivas de los muros AE con respecto al centro de cortante del entrepiso entre el área efectiva total de los muros orientados en la dirección de análisis. ¿Qué sería lo que vemos en esta imagen? Yo debo de revisar la excentricidad en X y en Y. Para la excentricidad en X voy a utilizar los muros que son verticales, para la excentricidad en X. Y para la excentricidad en Y utilizaré los muros que son horizontales. ¿De acuerdo? Ustedes ya tenían la ordenada de cada uno de los muros. Ven que lo que hicimos primero fue sacar el centro geométrico de mi planta y de ahí sacamos el X y Y para cada uno de mis muros. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ese dato ya lo tenemos. Ahora, ¿cómo lo vamos a utilizar? Ahorita vemos. Ahora, ¿qué es AE? AE también ya lo habíamos mencionado. AE es el área efectiva de los muros. Entre más corto sea un muro, el área efectiva va disminuyendo. ¿Sí? Porque se está multiplicando por un factor de área efectiva. El factor de área efectiva quedamos que se calcula con esta relación y tiene que ser menor o igual a 1. ¿Cómo le van a hacer ustedes en Excel? Muy sencillo. Pues vamos con el inciso B. Aquí vamos a revisar excentricidades. ¿Qué es lo que vamos a buscar al final? Que la excentricidad en X sea menor o igual. Estoy suponiendo que mi edificio mide BX y BY. ¿Sí? Que si no me equivoco, el de ustedes es algo así. Sí, ¿no? Más o menos. Así lo vamos a medir en los paños. BX y BY. Entonces debemos de buscar que la excentricidad de X sea menor o igual a 0.1 de BX y que la excentricidad en Y sea menor o igual a 0.1 de BY. Eso es lo que me está diciendo el inciso B. Ahora, ¿cómo voy a calcular la excentricidad en X y la excentricidad en Y? Primero necesito calcular el área efectiva. Ustedes deben de tener, bueno, primero van a dividir dos tablas. Para cada una de las tablas hay que revisar, para cada uno de los niveles, perdón, hay que revisar eso. Se apagó el bien. Bueno, vamos a avanzar. Así que prendan la luz, por favor, para que se vea. Más bien como que se calentó la lámpara ya no aguanta mucho. Ok. Ustedes van a tener que analizar muros de planta alta y muros de planta baja. ¿Sale? Ahora, para cada uno de esos niveles, ustedes van a tener dos tablas. Van a tener una de muros orientados en X y una de muros orientados en Y. Que si no mal me equivoco, los que estaban en X los llamamos 1X, 2X, 3X, y los de Y los llamamos 1Y, 2Y, 3Y. Algo así recuerdo que los habíamos llamado, para que fuera más fácil. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a tener? Ustedes, varios datos ya los tienen, realmente nada más es copiarlos de las tablas que ya tienen ustedes. Primero que nada tenemos el muro. Suponiendo aquí que fuera el muro 1X, 2X y así sucesivamente. ¿Qué datos conocemos del muro? ¿Qué datos conocemos de los muros? Su longitud, exacto. Su longitud L, que la debemos de tener en metros.
pues ese dato ya lo conocemos. ¿Sale? Muy bien. Para los muros orientados en forma horizontal, es decir, yo tengo un muro así, por decir, acá hay otro muro así, acá hay otro muro así, no sé, algo así, y aquí está mi centro geométrico. ¿Sí? Ahí está mi centro geométrico. ¿Qué me interesa de esos muros? Me interesa, vamos a llamarlo que este es el muro 1X, 2X, 3X. Me interesa su ordenada Y. Me interesa la ordenada Y. Y poniéndole para este, la Y. ¿Sale? Entonces, ¿qué le agregamos aquí? La ordenada Y. Y, que está en metros también. ¿Qué otro dato podemos conocer? A ver, chicos. ¿A ver? Puede ser Los dos, ¿cómo? los son. ¿Perdón? Los son. Ajá, es un dato que ya conocemos. Que ese dato van a poner el de las pruebas de los materiales que están haciendo. Si es de 12, 13, 14, 15, el que sea. ¿Pero para qué me sirve el grosor? Para el área del muro. AT. Que estaría en centímetros cuadrados. Que es el área transversal del muro. ¿Quién es AT? AT es la longitud por el espesor del muro. ¿Vale? Entonces tú ya tienes la longitud, hay que multiplicarla por el espesor, pero convertirlo a centímetros cuadrados. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer ahí? Vamos a agregar una columna que se va a llamar FAE, factor de área efectiva. Ese FAE, lo acabamos de ver ahorita, se los pongo aquí, que no se ven. FAE va a ser igual a 1.33 de N entre H elevado al cuadrado, y eso tiene que ser menor o igual a 1. Entonces ustedes ya saben qué altura tienen los muros, ¿no? La altura de los muros de planta baja y los muros de planta alta. Por lo tanto, ustedes ya pueden calcular su factor de área efectiva con esa formulita. Incluso lo pueden poner como una condicional, así directamente. La longitud entre h por 1.33 elevado al cuadrado, si es menor o igual a 1, ponen el valor, y si no es menor o igual a 1, ponen 1. ¿Vale? ¿Eso para qué lo necesito yo? Para calcular el área efectiva. ¿Qué es el área efectiva? El área efectiva es el área transversal por el factor de área efectiva. ¿Sale? Entonces, ese es el valor que a nosotros nos interesa. Más bien, yo creo que está yendo la luz porque se apagó el... Muy bien. ¿Alguna duda de cómo calcular el área efectiva? Ahora, con ese dato, que está en centímetros cuadrados, nosotros vamos a hacer el producto de Y por el área efectiva. Simplemente es multiplicar esta columna por el área efectiva que acabamos de calcular. Así, tal cual. Algo muy importante. Aquí al final yo voy a sacar una sumatoria. ¿Sí? Y también aquí voy a sacar una sumatoria. Entonces tiene una tabla con 10 muros. Pues sumas el área efectiva de esos 10 muros y sumas el producto del área por el Y de esos 10 muros. Por poner un ejemplo. ¿Sale? Esta de aquí vendría siendo la sumatoria de AE y esta la sumatoria de YI.
La excentricidad en Y no es más que la sumatoria de Y por AE entre la sumatoria de AE. ¿De acuerdo, chicos? Bien, ahora se calcula la excentricidad en Y. ¿Cómo creen ustedes que tendría que ser para los muros orientados en X? Voy a poner calculadora. ¿Qué cambiaría para los muros orientados en X? Pues vamos a usar, perdón, orientados en Y, que son los verticales. Ahora usamos el X. Entonces, para los muros orientados en Y, mi tabla es muy similar. ¿Sí? Entonces tengo el muro, la longitud, el X, el área, el factor de área y eso. Entonces va a ser el muro, la longitud, el XY, el área transversal, el factor de área efectiva, el área efectiva y el XY por el área efectiva. Aquí tendríamos, por ejemplo, el muro 1Y, 2Y y así sucesivamente todos los muros verticales. Para los verticales, ¿qué me interesa? Su ordenada en X. Al final, aquí hacemos lo mismo. Vamos a hacer la sumatoria de las áreas efectivas y la sumatoria del XY por las áreas efectivas. Y con eso vamos a calcular la excentricidad de X. ¿De acuerdo? ¿Y ahí cuál sería XY? Es que ustedes para cada muro tienen la ordenada X y Y. Ok. Del centro del muro al centro de la planta, al centro geométrico de la planta. Que ya les había pedido eso, que para cada muro sacaran sus ordenadas X y Y. Eso ya las tienen en alguna tabla, nada más aquí están los datos que necesitan. Y eso van a ser tanto para los muros de planta alta como para los muros de planta baja. Y deben de cuidar que las excentricidades sean menores que punto 1 de las dimensiones del edificio medido en planta. Si cumplo con que la planta baja y la planta alta cumplen con las excentricidades, con eso estaríamos cubriendo el inciso B. ¿Alguna duda, chicos, para el inciso B? ¿No? Muy bien. Entonces, eso fue el inciso B. Repito, X y Y para muros en planta baja y planta alta. Veamos el siguiente requisito. En todos los pisos y en cada dirección de análisis, es decir, en X y en Y, se colocarán como mínimo 2 muros de carga o sistemas de muros perimetrales paralelos, cada una con una longitud total al menos igual a la mitad de la dimensión en planta del edificio en la dirección de análisis. ¿Sí? ¿A qué se refiere eso, chicos? La planta de ustedes, la que ustedes están trabajando, si no me equivoco, es algo así. La voy a poner muy esquemática. Si mal no recuerdo, aquí había una puerta. Aquí hay una ventana, creo. Algo así. No me voy a fijar en los muros interiores, solo en los exteriores. Por aquí había, creo, un muro así. Más o menos. Aquí había una ventanita, algo así.
planta. Aquí hay una ventana, creo que era así más o menos. Algo así eran los muros exteriores. Hay más muros interiores, pero no me interesan ahorita. ¿Sí? Nosotros tenemos que esta dimensión de aquí a aquí es Bx y que de aquí hasta acá es By. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué debemos de cuidar? Que la suma de los muros perimetrales, en este lado no hay bronca, en forma vertical. ¿Cuánto mide este muro? Pues casi mide lo que mide By, como 1 metro menos, más o menos. Entonces, de este lado, tengo por lo menos un muro cuya longitud es mayor o igual a la mitad de la dimensión de la planta. Se cumple. De este otro lado, igual tengo un muro muy largo. Mide más de la mitad de la dimensión de la planta. Pero en esta dirección no. Tengo varios muros cortos que aquí habría que sumar L1, L2, L3, L4. ¿Qué debo de cuidar? Que L1 más L2 más L3 más L4 sea mayor o igual a 0.5 de Bx. ¿Sí? Que los muros en el perímetro son al menos la mitad de la dimensión en planta. Y lo mismo acá arriba. Voy a llamarlo L5, L6, L7, L8. ¿Sí? Entonces igual debo de cuidar que L5 más L6 más L7 más L8 son mayor o igual a 0.5 de X. Porque en By ya quedamos que pues, hay los muros muy largos, no hay problema. A eso se refiere el inciso C, que en cada dirección de análisis se colocará como mínimo 2 muros o sistemas de muros perimetrales paralelos, cada uno con una longitud total al menos igual a la mitad de la dimensión de planta del edificio en la dirección de análisis. Si cumplimos con que la suma de esos 4 muros en las dos caras es mayor a la mitad, ya cumplimos con ese requisito. Entonces ustedes tienen que revisar. Van a decir, pues eso mide tanto, la suma es tanto, si es mayor a la mitad o no es mayor a la mitad. ¿Vale? Muy bien. ¿Alguna duda con el inciso C? ¿No? Muy bien. Después voy a ponerlo a sacar este lado. Entonces, inciso C eran muros perimetrales. Inciso D. ¿Qué me dice el inciso D? Bueno, miren, aquí está lo que yo les decía ahorita en el inciso D. Del C, perdón. La suma de los muros tiene que ser mayor a la mitad de la dimensión. ¿Vale? Ok. Ahora, el inciso D. La relación entre la dimensión mayor y menor en la planta no debe de exceder de 2. ¿Cuál de los dos era más grande? ¿By o Bx? Creo que By, ¿no? Está un poquito más alargado hacia arriba. Entonces, ¿qué debo de cuidar? Que By entre Bx sea menor o igual a 2. Si By entre Bx me da menor o igual a 2, ya cumplí con esa requisito. Nada más, muy fácil ese ejercicio. ¿De acuerdo? ABCDE. ¿Qué me dice el inciso E? La altura de la estructura entre la dimensión menor en planta no excede de 1.5. Ustedes tienen la altura total de su edificio, que es HT. Entonces, HT entre Bx, que es la dimensión mínima, tiene que ser menor o igual a 1.5. Es decir, mi edificio no es muy esbelto en la altura. ¿Sí? Entonces, creo que sí lo cumple porque era una planta bastante como de 6 metros más o menos. Y la altura no era ni 5 y fracción, la altura total del edificio.
Pues sí, nos da menor a 1.5. Y ahí está, el inciso E. El inciso F, la altura total de la estructura no es mayor que 5.5 metros. Entonces aquí nada más me ponen F, la altura total es menor o igual a 5.5 metros. Entonces me ponen cuánto es la altura total de ese edificio. El F. El G. ¿Qué me dice el inciso G? Si además de los dos niveles existen un apéndice como cubo de escaleras, un cuarto de azotea, no, el apéndice no será mayor al 15%. En nuestro proyecto tenemos apéndice. Una pequeña construcción después de la planta alta. No, ¿verdad? Pues entonces aquí simplemente ponemos no hay apéndice. Lo estamos cumpliendo con el requisito. Siguiente, ese fue el G. Vamos a hacer hasta el G. Me faltó algo. Bueno, básicamente lo que nosotros hicimos fue revisar esto. Muros de carga desde la cimentación, eso era el inciso A, al menos el 75%. Distribución uniforme era el inciso, bueno, la distribución uniforme no la revisamos, pero esa realmente se calcula con las excentricidades, que fue el inciso B. Muros perimetrales es el inciso C. Relación de aspecto, la primera en planta es el inciso D. La altura total entre la dimensión mínima es el inciso E. La altura total de 550 es el inciso F. Máximo 2 niveles sin apéndices o con un apéndice pequeño es el inciso G. Área total, bueno, ese faltaría, yo creo que ese es el G, este es el H. FGH. Área total menor o igual a 250 metros cuadrados. Aquí simplemente hay que sacar el área de cada planta y sumamos las dos áreas y ese sería mi área total. Y cuidar que sea menos de 250 metros cuadrados. Y bueno, otros requisitos como muros de carga menores al 75% de la carga la reciben los muros. Mis muros son de mampostería confinada o reforzada interiormente. Todos estamos considerando que era mampostería confinada porque incluso estamos definiendo dónde iban a ir castillos. Entonces, esa sería la primera parte del análisis ante cargas laterales. ¿Alguna duda? Entonces, quiero que avancen de aquí a lunes en la revisión de las condiciones. Y lo vayan haciendo ya en Excel. Directamente ya vayan haciendo, inciso A lo cumple, palomita. Inciso B cumple, palomita, C y así cada uno de ellos. Para verificar que cumple todos los requisitos para poder utilizar el método simplificado. Ya la siguiente clase, si cumplimos con todos los requisitos, ya vamos a ver cómo se calcula VR. Pero primero hay que revisar que cumpla yo con los requisitos. Y luego con V, vemos cómo se calcula VR. ¿Ya la tiene? Es la 4. Según yo ya la tiene. Revisen, si ven que no la tiene, me mandan un WhatsApp y se la subo otra vez. Pero según yo ya se la salió mandando. También las tablitas, las que esa tablita, no, esa no se las mandé. También saquen el foto para que vean. No, pero o sea, ¿qué es las dos tablitas? Sí.